Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la maratón, acelerados para poder presentar nuestras experiencias, la reflexión, las interpretaciones más generales ya las han visto. Yo voy a presentar nuestra experiencia y nuestra mirada de gobernabilidad y liderazgo para la convivencia desarrollada por la UNESCO. Nosotros en la red de liderazgo trabajamos en el tema de liderazgo entregando competencias de líderes, buscamos a formar líderes, es decir, personas con capacidad de transformar sus comunidades y de crear las condiciones de acción y emocionales para la transformación. En general estamos trabajando con todos los actores. Desde esos actores y en algunos países de América Latina, en particular en Centroamérica y México, hemos llegado a constatar lo que es obvio, lo que constata toda la literatura, que los jóvenes son gregarios, que en la ciudad, los barrios y las escuelas, los chicos se encuentran agrupados. Están los grupos de amigos, a partir de los primos, generalmente de grupos parentales. Luego, las agrupaciones informales no parentales en las escuelas, liceos y colegios. Recuerden ustedes, para las niñitas adolescentes, el grupo de amigas es más importante que la mamá y que cualquier otra autoridad. Hay agrupaciones de fans, ¿cierto? Ya cada vez menos, esto es más bien de mi tiempo. Hoy son tribus urbanas de distinto tipo que responden a una diversa emocionalidad. En la base de las tribus urbanas hay una emoción, hay un estado de ser. Jóvenes pertenecientes a barras bravas, en toda América encontramos esto, en Chile, bueno, la Garra Blanca y demás, y ya la cosa se pone más complicada cuando empezamos a encontrar pandillas barriales. En algunos países aparecen incluso organizaciones delincuenciales. Nosotros hemos estado trabajando últimamente en El Salvador y norte de México con las Maras, la 18 y la Salvatrucha. De ahí es donde vamos a hablar parte de esta experiencia. Digamos que las situaciones de pandillas barriales y de la infiltración de organizaciones delincuenciales pasa a ser un problema crítico de convivencia en los establecimientos escolares. En los países de Centroamérica y en México, donde hemos estado trabajando, hay una fuerte presencia de la Mara Salvatrucha y la 18. Estas son pandillas que surgen inicialmente en Estados Unidos, la 18 surge en los años 40, de defensa de la identidad. Ahora, políticas de distinto tipo de migración en Estados Unidos han trasladado a chicos de origen latino, no ciudadanos norteamericanos, pero que pertenecen a esta pandilla, a sus países de origen. Eso ha causado un tremendo problema en países con débil institucionalidad, con débil capacidad de respuesta. En El Salvador, por ejemplo, se estima que hay 45.000 mareros y 12.000 policías. En otros países como Brasil existe una fuerte presencia de organizaciones criminales entre los jóvenes, organizaciones criminales de adultos que influyen en los jóvenes, y los jóvenes forman parte, que ya se está empezando a ver aquí en Chile, como sicarios, como soldados, etc. En países del Cono Sur, ¿verdad?, estas actividades delincuenciales suelen incluir a los jóvenes. En Chile la prensa ha destacado grupos de delincuentes adolescentes o niños incluso, pero ellos son desertores escolares y no tienen necesariamente presencia organizada en las escuelas. Y si bien hay pandillas juveniles, estas son manifestaciones barriales que eventualmente aparecen en las escuelas. Pero yo diría que no estamos en los niveles de infiltración que se da en Centroamérica y en norte de México. Ajá. Estamos apurados, pero no tanto, ¿eh? A ver, controla tú, por favor. Bien. Yo quisiera brevemente, las maras centroamericanas y las maras en el norte de México y en otras ciudades tienen un tremendo poder. Y el poder que tiene deriva de algunos hechos muy evidentes. Déjenme ponerme en donde estaba, ¿no?
¿Qué es lo que buscan estas pandillas criminales? Lo primero es reclutar estudiantes, ¿no? Reclutarlos como parte de la mara, como parte de la pandilla. Por ejemplo, en aquellos países donde se ha bajado la edad de responsabilidad penal, obviamente reclutar a jóvenes menores de 14 resulta un buen momento para reclutar soldados. Y sobre todo también clientes, hacerlos consumidores de droga, particularmente la marihuana, pero también el crack en Centroamérica y México. Y además aumentar los ingresos monetarios mediante la extorsión. La extorsión es una actividad cada vez más generalizada. En El Salvador, por ejemplo, ya la extorsión no es solamente a los alumnos, sino también a los profesores. Se les exige un pago. Sus miembros hacen caso omiso de las leyes, no temen ir en las cárceles. Finalmente la cárcel es parte de la historia de la vida de estos delincuentes. De hecho, tienen territorio. La cárcel se divide, es parte de. Ahí quien maneja la ley pasa a ser la pandilla delincuencial. Y su poder nace, por supuesto, de una capacidad de ejercer violencia de modo ilimitado, llegando a la muerte y al terror. Organizamos hace poco una reunión con directores de escuelas de Centroamérica y México, y un director me decía, en los últimos 2 años he tenido 3 muertos aquí en mi escuela. Y aquí en el barrio no solo mataron a una mujer, sino que le abrieron el vientre y pusieron su propia cabeza en el vientre. Entonces, estamos hablando de la capacidad de matar, pero además de ejercer poder de terror, ejercer terror a través del matar. Además disponen de dinero y otros recursos, porque se apoderan de territorio, extorsionan a todo, al pequeño comerciante, a los migreros, a todo el mundo. Empiezan a manejar la prostitución, la droga, etc. Manejan la sustancia adictiva y además para los chicos son fuente de protección ante otras pandillas. Si tú eres miembro de una pandilla, a lo menos tienes protección ante las otras pandillas. Para las mujeres, por ejemplo, ser parte de una pandilla implica que tiene cierta protección ante las posibilidades de violencia y violación en la calle. De algún modo se la señala como intocable. Y desde luego, entre algunos jóvenes esto da prestigio. Andar con pistola, haber matado, ellos le llaman saltar. Cuando se salta la clica, la pandilla, un primer requisito antes era soportar una paliza de 18 segundos, segundo requisito matar a alguien como parte de eso, y entonces pasas a ser, y estamos hablando de estudiantes de secundario, tienen ese rasgo, dominan la calle y su cultura. Vamos ahora a bajar los tonos. La presencia en escuelas es minoritaria, no todos los muchachos son mareros. Los efectos de su presencia o de la presencia de las pandillas en general en la escuela pueden ser juzgados de desastrosos. Alfredo, por ejemplo, para cerrar. ¿Cómo? 2 minutos para cerrar. 2 minutos. Cambian las trayectorias de vida de los estudiantes, impiden cambio positivo, desprestigian a las escuelas, victimizan, desvirtúan el rol de los docentes. Ahora yo voy a ir a lo que quiero decir. En el fondo, lo que nosotros hemos visto es que las escuelas tienen que volverse santuarios de paz. Santuarios en el sentido de intocables. Y para eso se requiere una mirada política. Este asunto, estimados colegas, tiene que ver con lo mejor de la política, que es construir una hegemonía cultural. Ganarse a los chicos para la cultura de la paz. Es decir, arrebatarlos de la cultura de la violencia. Ganarle el corazón y las mentes. Consensuar, y luego, desde luego, viene todo lo que sigue, que es fortalecer políticamente a la institución para que la institución como tal, el conjunto de todos los actores de la institución den una respuesta homogénea. Y ese es el problema, porque hemos visto muchas veces que las respuestas vienen de distintos lados y terminan haciendo de las escuelas una especie de queso gruyère en que está horadada por 26 programas de distintos lados y terminan restándole consistencia.